Primera lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan y sométanse a sus guías, pues ellos se desvelan por su bien, sabiéndose responsable. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, cosa que no les aprovecharía. Que el Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús, Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, lo confirme en todo bien para que cumplan su voluntad, realizando en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Todos. El Señor es mi pastor, Nada me faltará. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada teme, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía.
Hoy la palabra del Señor es interesante, ¿no? La carta a los Hebreos dice, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. La primera cosa importante es que debemos siempre ofrecer al Señor sacrificios de alabanza, es decir, de acción de gracias. Siempre debemos darle gracias al Señor. Gracias a Dios por todas las cosas buenas, por todas las cosas maravillosas, por todas las cosas hermosas que nos ha regalado. Por eso les invito en este momento, allí donde están sentados o los que están de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos con mucha fe, con mucha devoción, porque muchas veces no tenemos eso. Nos cuesta, ¿no? Sentaditos allí donde estamos, vamos a ofrecer esta oración de acción de gracias. Cerremos nuestros ojos, coloquemos nuestras manos hacia arriba en forma de oración, como quien espera recibir algo de alguien. Y digámosle al Señor, repitan conmigo, Señor Jesús, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por nuestra familia, por esa hermosa familia que me has concedido. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias, Señor, por mi pareja. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por toda mi familia. Por este día maravilloso. Por los alimentos que han llegado a la mesa. Por el aire que respiramos y por la tierra que pisamos. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, porque tu bondad es infinita, porque a pesar de nuestras miserias y de cada uno de nuestros pecados, tú nos sigues amando, nos sigues perdonando y sigues caminando a nuestro lado. Gracias, Señor, por permitirme en este momento poder escudriñar tu santa palabra, poder saber que debo darte gracias incesantemente. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Digámosle junto al Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Muy bien, queridos hermanos, y dice la palabra, no se olviden de hacer el bien. Fíjense cómo la palabra nos va digámoslo así, nos va uniendo, entrelazando cómo tiene que ser nuestra vida cristiana. La primera cosa, debemos siempre darle gracias. ¿A quién? A Dios. Segunda cosa, no se olviden de hacer el bien. Eso debe ser una característica propia de nosotros los cristianos. Debemos siempre hacer el bien y evitar hacer el mal. Según la moral, es una ley inscrita en el corazón del hombre, hacer el bien y evitar el mal. Solo que la sociedad corrompe al ser humano. ¿Cuántas veces nos dejamos corromper por la sociedad? ¿Cuántas veces caemos en hacer el mal? Muchas veces con los chismes, con las habladurías y diciendo cosas que ni siquiera nosotros sabemos si son verdad o son mentiras, sino que simplemente decimos yo la escuché. Y en vez de aclararlas, nos hacemos propagadores de ese mal. Fíjense, no se olviden de hacer el bien. Y segundo, de ayudarse mutuamente. A ver, una persona que critica a otra, ¿le está ayudando? No. No le está ayudando. Se está haciendo hasta cómplice de su mismo pecado. ¿Sí? Porque muchas veces aquello que criticamos es lo que terminamos haciendo. Entonces, fíjense lo que dice la palabra. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Hay que ayudarnos constantemente. Debemos ayudarnos los unos a los otros. A ver, si usted quiere ayudar a su hermano que está pasando un momento difícil, que está atravesando una crisis o cualquier cosa o cualquier dificultad, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer usted? No criticarlo, debe orar por él. Esa es la mejor ayuda. Porque lo que no puede hacer el hombre, lo que es imposible para el hombre, ¿lo puede hacer quién? Dios. Es posible para Dios. Dios lo puede todo. Entonces fíjense, no se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan ¿a quién? A Dios. A Dios no le agrada el chisme, a Dios no le agrada la mentira, a Dios no le agrada el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios lo que le agrada es hacer el
bien. Y una persona que hace el bien y ayuda de corazón es porque en ese corazón realmente habita ¿quién? Dios. Ya lo dice la misma palabra de Dios. ¿De qué habla la boca del hombre? De lo que está lleno su corazón. Entonces, cuando uno se encuentra con personas que son muy habladoras, uno dice, esta persona de Dios como que tiene muy poco, ¿no? Porque Dios no se, en la vida de Cristo, Él nos enseña que Él no pasó criticando a la gente. Fíjense, a Él le trajeron una mujer adúltera. ¿Quiénes lo trajeron? Los hombres, la que lo criticaban, los que la juzgaban. A ver si Jesús la iba a criticar, a juzgar y a condenar. ¿Y qué hizo Jesús? La perdonó, la amó. Es más, Jesús le dijo, a ver, ¿quién de ustedes no tiene pecado? ¿Quién no tiene pecado? Porque el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Entonces, 7 y 8, perdón. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, fíjense, cómo Jesús nos enseña que como Él amó a esa mujer adúltera, nos ama a cada uno de nosotros. Sin importar qué tan grandes son nuestras miserias y nuestros pecados. Ahora, ese amor que Dios nos tiene, nosotros también tenemos que reflejárselo a Él haciendo obras de caridad. Y la mejor obra de caridad es, por ejemplo, hacer el bien a todas las personas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la posibilidad de hacer el bien y no lo hacemos? Yo recuerdo, ¿no? Cuando tenía la antigua parroquia, una señora le dijeron, ¿no? A mí me echaron, como quien dice el cuento, ¿no? Le dijeron que le regalaron 1 kilo de harina a un pobre. Y ella dijo, no, yo tengo solamente 2 kilitos de harina, cuando eso en Venezuela había escasez de harina. Porque sabe que en Venezuela hay escasez por temporada. Una temporada escasez del arroz, una escasez de la harina. Ahorita estamos en la escasez de gasolina. Bueno, ahorita ya hay gasolina para bañar caballos, ¿no? Pero esperemos que no se vuelva a acabar. Y así sucesivamente. Entonces, en ese momento estaba la escasez de los rubros principales, de la harina, el arroz y todo eso. Y dijo la señora, no, yo solamente me quedan 2 kilitos de harina pan y eso es para hacerle comida para mí y para mis hijos. ¿Sí? Y no dio nada. No hizo nada, no dio nada. Entonces le dijo la persona, le dijo, ajá, y si usted se muere hoy, ¿qué vamos a hacer con el kilo de harina? Cachapa para todos, arepas para todos los que vengan, ¿no? Porque muchas veces así tenemos la oportunidad de hacer el bien y nos cuesta creer en la providencia de Dios. Que cuando usted da algo de corazón, Dios te lo multiplica 1000 veces más. Aunque usted no quiera creerlo, es así. Cuando usted da algo de corazón, Dios te lo multiplica. ¿Por qué? Porque de qué habla la boca, de lo que está lleno tu corazón. Y si tú estás lleno de Dios, eres capaz de hacer una buena obra de caridad, eres capaz de hacer el bien. Dice también la palabra, obedezcan y sométanse a sus guías, pues ellos se desvelan por su bien, sabiéndose responsable. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, cosa que no les aprovecharía. Es decir, dice la palabra de Dios, ¿qué significa someterse a sus guías? En el sentido de saber escuchar el mensaje de Dios y ponerlo en práctica en cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando, como yo sacerdote que les enseño a ustedes, que es importante e indispensable bautizar a los niños, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánta gente, por creerse superior a Dios, no bautiza a sus hijos? Por ejemplo, hoy teníamos en la comunidad donde estábamos celebrando la Eucaristía el bautizo de 7 jóvenes entre 15 y 27 años de edad. Entonces la pregunta es, ¿por qué esperaron tantos? Porque los padres y madres de familia muchas veces se creen superiores a Dios. Entonces no escuchan el mensaje del Señor. Y cuando el Señor dice, obedezcan y sométanse a su guía, pues ellos se develan por su bien. ¿Cuál es el bien que uno busca como sacerdote? Que todos los niños tengan las puertas del cielo abiertas. Eso lo dice la palabra de Dios. Cuando Cristo se bautizó, se abrieron los cielos. Entonces, cuando usted bautiza a un niño, se le abren las puertas ¿de dónde? Del cielo. ¿Reciben a quién? Al Espíritu Santo. Se le perdona el pecado original. Y aparte de eso, se hace hijo ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos padres pasan su vida sin abrirle la puerta de los cielos a sus hijos? Supuestamente esperando que el Señor sea, el niño decida cuando crezca si quiere ser cristiano. No. La fe pasa de los padres a los hijos. Ya lo dice Hechos de los Apóstoles. El carcelero se convirtió él, creyó él, se salvó él y toda su familia. Y se bautizó él con toda su familia. Porque la fe entra por los padres. Qué importante es cuando ustedes como padres de familia aprenden a escuchar la voz de Dios. Por eso, cuando se habla de los guías, el guía principal es Cristo el Señor, que utiliza su instrumento, sí. ¿Quiénes son? Los sacerdotes, que somos seres humanos, pecadores, claro que sí. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante lo dice, el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres,
puesto al servicio de Dios en favor de ¿quién? De los hombres. Está envuelto en debilidades, tiene pecados. Y debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Por eso dice, lo hacen sin desvelarse, o sea, se desvelan por su bien. Fíjense, por ejemplo, cuando la gente lo ve a uno llegar y dice, qué solazo. Y uno dice, sí. Y uno agarra en esa moto. Dele para Catalinero, para allá, a celebrar la misa, ese polvero. Llegar allá a Maraca solo a las 11, 12 del día, celebre la misa, medio coma y dele porque tengo otro compromiso. Y así sucesivamente. Y así le va uno el día. Pero uno lo hace con amor, con cariño, porque uno está preocupado por el bien de cada uno. ¿De quiénes? De ustedes. De llevarle la palabra de Dios, de llevarle el alimento que es Cristo el Señor. Por eso, queridos hijos, vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que nos ayude a ser cada día buenos y mejores cristianos. Y fíjense algo interesante también del Evangelio. Dice que en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. Volvieron a reunirse con Jesús. Es decir, los apóstoles andaban misionando, andaban llevando la palabra de Dios, andaban evangelizando. Y se volvieron a reunir con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Todo el bien que habían hecho. Eso es como cuando yo, sacerdote, me voy a la ciudad a reunirme con el obispo en la reunión de clero, a contarle a Monseñor todo lo que nosotros hacemos. Monseñor, yo tengo esta parroquia, tiene tantas comunidades, tal comunidad la visito tal día, tal comunidad la visito tal día, llueva, trueno, relampaguee, o haga la maraca de sol que haga, allá estamos con el favor de Dios y María Santísima, llevando, o sea, contando lo mismo que hicieron los apóstoles. ¿Qué le dijo Jesús? Vengan a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Jesús sabe que este trabajo es un trabajo agotador. Sentarse uno a confesar cansa. Yo creo que el trabajo más difícil es el trabajo mental, ¿no? Usted sabe que cuando uno se sienta a confesar viene uno con un problema y uno le ayuda. Viene otro con otro problema más distinto. Entonces tiene que dejar un lado este y agarrar este. ¿Cómo ayudo para solucionar este problema? ¿Cómo hago para guiar a esta persona? Y así sucesivamente. Por ejemplo, que celebramos el día de Nuestra Señora del Real, el día de la presentación del niño Jesús en el templo, en el santuario del Real de la diócesis. Me senté a confesar a las 9 de la mañana. Me paré de confesar a la 1 de la tarde. Y eso porque me paré y dije, no, ya no confieso más porque tengo que venirme a hacer misa a Santa Lucía. Eso era uno tras el otro, uno tras el otro. Y un problema distinto cada persona. Y entonces eso agota. Pero el Señor sabe, y por eso le dice a sus discípulos, vengan a descansar. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que Jesús y los discípulos descansaron ahí mismo, cerca. Y la gente los vio donde estaban. Y corrieron. Porque el Padre dice, el día de descanso se va. No lo consiguen en la parroquia, porque si yo me quedo aquí es mentira. Llega uno, llega el otro. Padre, mire, necesitamos esto. Padre, necesitamos esto. Entonces uno no descansa. Uno no descansa. Entonces, fíjense que el descansar es algo muy importante. Y en nuestra vida cristiana nosotros también tenemos que aprender a descansar en el Señor. A descansar en el Señor significa colocar todos nuestros problemas, nuestras dificultades en manos ¿de quién? De Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos solucionar los problemas por nuestra propia cuenta y no podemos? Pero lo colocamos en manos de Dios y le decimos a Dios, Señor, haga tu obra, y Dios la hace sin que nosotros nos demos cuenta. Y aquello que parecía imposible se hizo posible. ¿Por qué? Porque usted eso que le agobiaba, eso que le tenía cansado, lo colocó en manos ¿de quién? De Dios. Si usted tiene un problema en la familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, usted coloca eso en manos de Dios y deja que sea Dios el que haga la obra, Dios lo hace. Pero si usted lo hace por su propia cuenta, usted termina cansado y no soluciona nada. Entonces, si usted lo deja en manos de Dios, Dios hace la obra. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a colocar todos nuestros problemas, nuestras dificultades en manos de Dios. Por eso el Señor decía, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, que es suave y ligero. Es decir, que si usted aprende a colocar todo en manos de Dios, Dios hace la obra. Por eso decía el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús vio esa multitud, tuvo misericordia, compasión de ellos y comenzó a enseñarles nuevamente. Creo que nosotros hacemos constantemente eso, una enseñanza diaria sobre cómo nosotros debemos seguir al Señor. Y hoy, en conclusión, debemos aprender 3 cosas importantes. La primera, no se olviden de hacer el bien. Siempre debemos hacer el bien. Ustedes no se imaginan el bien que hace una oración,
el bien que hace una buena palabra. No se imaginan el bien que hace una obra de caridad. No nos cansemos nunca de hacer el bien. Primera cosa importante. 2, agradezcamos a Dios. No dejemos de darle gracias. ¿A quién? A Dios. Como lo hacíamos ahorita en la oración, todos los días, nada cuesta 5 minuticos decirle al Señor gracias. Gracias por la vida, por la familia, por el trabajo, por todo lo que tengo. Gracias, Señor. Esa es la segunda cosa importante. Y tercero, cuando tengamos o sintamos cansancio por los problemas, por las dificultades, por todo lo que nos agobia, coloquemos eso en manos ¿de quién? De Dios. Dejemos eso en manos de Dios. Descansemos nuestros problemas en manos de Dios y Dios le dará solución. Pero para eso, para estas 3 cositas, hacer el bien, darle gracias a Dios y colocar nuestros problemas, dificultades en manos de Dios, es necesaria una cosa, la fe. Porque si lo hacemos sin fe, no conseguimos nada. Pero si lo hacemos con fe, dice la palabra de Dios, seremos capaces de mover montañas. Decía un santo que cada vez que nosotros hacemos una oración de fe, doblamos rodillas delante de Dios y hacemos una oración de fe, Dios extiende sus manos para llenarnos de sus bendiciones. Pues que Dios llene nuestra vida de su bendición, de su amor, de su bondad y de su misericordia. A Cristo sea el Señor la gloria por los siglos de los siglos. Amén.